En el libro de Isaías, el capítulo 38, el versículo 17 nos dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Pues este es un texto en el cual muchas veces nosotros hemos estado involucrados, puesto que de estar viviendo tranquilamente nos ha venido una pena grande, inesperada. Es lo que ocurrió hace unos 2 años a la humanidad, que estando viviendo en una normalidad, vino una pandemia y alteró todas nuestras vidas. Pero el Señor es el que carga en sus espaldas todos nuestros pecados, todas nuestras preocupaciones, si confiamos en Él. Les invito a confiar siempre en el Dios Padre Todopoderoso y su buena voluntad agradable y perfecta. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a presentar el día de hoy el tema correspondiente a esta semana, que son músculos de la columna cervical. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra facultad es la de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Somos de la carrera de Medicina. Nuestra cátedra es Anatomía Humana. El tema de hoy es Miología de la columna cervical. El que habla es el doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor y presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. En esta diapositiva estamos viendo la columna vertebral vista en un corte medio, en el plano medio, una vista anterior del tronco cubierta la columna por el tórax, el esternón, y una vista posterior donde podemos apreciar la columna de las apófisis espinosas. Pues hoy nos referiremos en general a la columna vertebral, pero específicamente veremos la columna cervical. Pues la columna vertebral se localiza en la parte posterior del tronco, entre la base del cráneo y la parte superior del pliegue interglúteo. La columna vertebral tiene como funciones proteger el elemento más noble, que es la médula espinal. Es el eje del cuerpo, como estamos viendo en esta imagen. Una columna vertebral bien alineada, pues se constituye en una parte importante del cuerpo, que es el eje. Es soporte de la cabeza, soporta todo el peso corporal y también participa en la postura y en la locomoción. A través de las inserciones musculares, a través de las inserciones viscerales, pues la columna vertebral recibe todo el peso corporal y lo transmite hacia los miembros inferiores. También es, hemos dicho, un pivote de la cabeza, es decir, el eje, el tronco que sujeta a la cabeza. Y la función importante es proteger a este órgano que corresponde al sistema nervioso central, que es la médula espinal, que se encuentra dentro del llamado conducto raquimedular o vertebral. En la postura y locomoción, pues es importante la columna vertebral. En esta imagen vemos el caso de una persona, paciente, que tiene una escoliosis muy marcada, pues la postura corporal en este caso estará muy afectada y por lo tanto también la locomoción no será una locomoción normal. Por esa razón es importante conocer los detalles anatómicos de toda la columna en general y en nuestro caso la columna cervical, para luego hacer cirugías que lleven a soluciones que devuelvan al paciente una adecuada postura y locomoción, una funcionalidad. La longitud total de la columna vertebral es en promedio 72 a 75 centímetros. En el sexo femenino, en promedio 61 centímetros y en el sexo masculino 71 centímetros. La columna vertebral es una larga fila de huesos que están superpuestos, llamados vértebras, en algunas regiones unidas, como en el sacro y en el coxis, constituida por estos huesos que le dan a la columna vertebral un carácter de rigidez, unidos por discos intervertebrales,
ligamentos vertebrales comunes anteriores y posteriores que le dan flexibilidad, haciendo que la columna vertebral cumpla esa doble función de rigidez y flexibilidad tan necesaria para la protección de la médula espinal. Aquí vemos los discos intervertebrales que son bastante flexibles y que permiten la flexibilidad de la columna vertebral. En la columna vertebral vamos a encontrar una región cervical, que es la que estudiaremos ahora, una región dorsal, una región lumbar, una región sacra y una región coxígea. En la región cervical encontraremos 7 vértebras cervicales. En la región dorsal encontraremos 12 vértebras. En la región lumbar encontraremos 5 vértebras. En la región sacra encontraremos 5 vértebras unidas en un solo hueso llamado sacro, y en la región coxígea encontraremos 4 a 5 vértebras también unidas en un solo hueso llamado cóccix. ¿Cuáles son las curvaturas de la columna vertebral? Durante la vida intrauterina, pues hasta llegar al desarrollo total, adoptamos esa posición que se ha venido a denominar posición fetal, en la cual la columna vertebral tiene una sola curvatura de concavidad anterior. En el momento del nacimiento, inmediatamente después, pues la posición de la columna tiende a mantenerse, manteniendo una concavidad anterior. Y en el transcurso del desarrollo, pues hay algunas regiones como la cervical y la lumbar que van a invertir esta curvatura de concavidad anterior original, y al invertirse, pues se convertirán en las llamadas curvaturas secundarias. Las curvaturas secundarias son la cervical y la lumbar, y las curvaturas primarias son la dorsal y la sacrocoxígea. Se llaman primarias porque mantienen la curvatura original de la vida intrauterina. La curvatura cervical se invierte aproximadamente a los 3 a 4 meses de vida, cuando levantamos la cabeza para tratar de observar lo que está a nuestro alrededor. Entonces se invierte la columna cervical y se convierte en una lordosis. Cuando empezamos a caminar, aproximadamente a los 13 meses, se invierte la columna lumbar, que termina su estabilización a los 8 a 10 años. Es por eso que antes de estas edades es muy fácil caernos. Obviamente este no es el único detalle anatómico y funcional que favorece las caídas. También está la maduración del sistema nervioso central. En una vértebra típica, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, en la parte anterior, la región más voluminosa, encontraremos un cuerpo que está formado por sustancia compacta en la parte periférica y sustancia esponjosa en la parte interna, con algunas lagunas vasculares. De este cuerpo, a los dos lados van partiendo los llamados pedículos, que son la parte inicial de todo el resto de la vértebra típica, que se denomina arco vertebral o arco neural. Entre el arco neural y el cuerpo vertebral encontraremos un espacio denominado conducto raquimedular o conducto vertebral. El cuerpo vertebral, como habíamos dicho, es lo más voluminoso, presenta la forma general de un cilindro. Ya, sin embargo, podemos darle, para describir a este cuerpo, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Por ejemplo, esto nos sirve para decir que en la unión de la cara posterior y las caras laterales se desprenden los pedículos. En la cara superior del cuerpo vertebral encontraremos una parte periférica de sustancia compacta y una parte central de sustancia esponjosa. El mismo aspecto presenta la cara inferior. Esta sustancia compacta que está rodeando esta sustancia esponjosa se denomina rodete periférico anular y sirve para la inserción de los discos intervertebrales en su periferia. En la parte central también se inserta el disco intervertebral, pero esa es la parte que corresponde al núcleo pulposo. Entonces vemos la cara superior y la cara inferior. Ambas caras generalmente tienen cierto grado de inclinación que le dan al cuerpo vertebral la forma cuneiforme, pero muy discretamente.
La vértebra lumbar 3 es la única vértebra que tiene sus dos mesetas y o caras que son paralelas. Ahora, en el cuerpo, en el contorno, vamos a encontrar un profundo, no un profundo, un ancho canal, poco profundo en realidad, ya que presenta una serie de orificios para el paso de venas, puesto que en el interior del cuerpo hemos dicho que existen lagunas vasculares. Ahí tenemos el cuerpo vertebral unido por los discos intervertebrales, el ligamento vertebral común anterior, el ligamento vertebral común posterior y el aspecto interno, ¿no? Tenemos la sustancia compacta en la periferia, la sustancia esponjosa central con lagunas vasculares y pues para producir un traumatismo por aplastamiento en los cuerpos vertebrales es necesaria una fuerza de 800 kilogramos. Por lo tanto, cuando vemos pacientes con aplastamientos vertebrales que se denominan espondilolisis, significa que el trauma ha sido muy severo. La otra parte de las vértebras es el arco neural, que comienza, como habíamos mencionado ya, en la unión de la cara posterior con las caras laterales de las vértebras, con unas prolongaciones óseas cilíndricas de sentido sagital en una vértebra típica y que se denominan pedículos. Estos pedículos son los que están sujetando todo el arco neural al cuerpo vertebral. Inmediatamente por detrás de los pedículos, lateralmente vamos a encontrar las apófisis transversas. Inmediatamente detrás de los pedículos y mediales a las apófisis transversas, encontraremos las apófisis articulares, que son dos articulares superiores y dos inferiores. Detrás de las apófisis articulares están partiendo dos láminas óseas que se denominan precisamente así, láminas que se unen posteriormente en la línea media para formar esta prolongación posterior que es la espina o apófisis espinosa, que al terminar de formar el arco neural, junto con el cuerpo vertebral, están rodeando el conducto raquimedular. Entre los pedículos vamos a encontrar que tienen una escotadura superior poco marcada y una escotadura inferior muy marcada. Entre estas dos escotaduras se forman los agujeros de conjunción conjugados o vertebrales que sirven para la salida de los nervios raquídeos del conducto raquimedular. Estos agujeros conjugados o de conjunción están limitados por los pedículos en la parte superior e inferior, por delante la cara posterior del cuerpo y la cara posterior del disco intervertebral, por detrás la cara anterior de las apófisis articulares, inferior de la vértebra suprayacente y superior de la vértebra subyacente. Ahí tenemos entonces entre los pedículos los agujeros conjugados. A nivel de las láminas se insertan los ligamentos amarillos. En las láminas vamos a encontrar en la cara profunda o interna, cerca al borde inferior de cada lámina, una superficie deprimida y alargada que da inserción precisamente al ligamento amarillo, el cual se inserta en el borde superior de la lámina subyacente. Entre las apófisis espinosas se inserta el ligamento interespinoso y entre el vértice de las apófisis espinosas se inserta el ligamento supraespinoso. A nivel cervical, este ligamento supraespinoso está eh, prolongado posteriormente y está formando un verdadero tabique entre los músculos que se encuentran en el lado derecho y el lado izquierdo. Ahí tenemos la columna cervical, pivote de la cabeza, que se encuentra formada por 7 vértebras, la primera, segunda, tercera, cuarta y séptima sucesivamente. Por delante encontramos al hueso hioides. Como ya hemos mencionado, la columna cervical tiene una curvatura de convexidad anterior y concavidad posterior, es decir, inversa a la de la vida intrauterina, por lo cual puede denominarse lordosis cervical y también podemos decir que es una curvatura secundaria. Las vértebras cervicales tienen características particulares que las diferencian de las demás vértebras.
En primer lugar, tenemos diferencias a nivel del cuerpo, que las vamos a especificar en las siguientes diapositivas. Tenemos diferencias a nivel de las apófisis transversas, tenemos diferencias en las apófisis articulares, en las láminas y en las apófisis espinosas. Las apófisis transversas nacen de dos raíces. Una raíz anterior que se desprende de la cara lateral del cuerpo y una raíz posterior que se desprende de las apófisis articulares y del pedículo. Entre estas dos raíces se unen lateralmente para delimitar estos agujeros, que son los agujeros vertebrales o agujeros transversos. Estos agujeros vertebrales o transversos sirven para el paso de la arteria vertebral, vena vertebral y nervio vertebral. Lateralmente, la apófisis transversa presenta dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Por lo tanto, podemos decir que las apófisis transversas son bituberculadas y estos tubérculos sirven para las inserciones de los músculos del cuello, tanto anteriores como posteriores. La apófisis articular, como vamos a ver más gráficamente en otra diapositiva, tiene la forma prácticamente de un cilindro con una meseta superior e inferior. Estas apófisis articulares presentan las cuatro facetas prácticamente en sentido horizontal. Las láminas son alargadas, pero son muy estrechas de arriba a abajo, y las apófisis espinosas también se caracterizan porque son bituberculadas. Estos tubérculos sirven para inserciones musculares. Como ustedes podrán apreciar aquí, el conducto raquimedular o agujero vertebral es triangular. A nivel del cuerpo, primero que es alargado transversalmente, es más estrecho en sentido vertical que el resto de las vértebras. En la parte inferior de la cara anterior presenta esta saliente que es el tubérculo anterior, y en la cara superior presenta estas dos salientes que son más notorias en estas vistas anterior y en esta vista oblicua, que son los ganchos, ¿ya? O apófisis unciformes de la cara superior del cuerpo vertebral. Estos ganchos van a ir a articularse por medio de una articulación sinovial con las escotaduras unciformes que se encuentran en la cara inferior del cuerpo, formando las articulaciones uncovertebrales de naturaleza sinovial que permiten mayor movilidad de la columna cervical. También aquí podemos apreciar las apófisis articulares que más o menos, como hemos dicho, son horizontales. Esta imagen nos está mostrando la cara inferior del cuerpo, donde lateralmente encontraremos estas escotaduras semilunares que sirven para articularse con los ganchos o apófisis semilunares de la cara superior del cuerpo vertebral. Aquí estamos viendo precisamente cómo se articulan estos y pueden osificarse, como verán ustedes acá, disminuyendo pues dramáticamente la movilidad de la columna cervical. Aquí nuevamente vemos la tuberosidad o tubérculo anterior del cuerpo vertebral, y en esta imagen también podemos apreciar cómo Netter ha ilustrado la forma prácticamente cilíndrica de estas apófisis articulares con sus semifacetas inferior y superior. Y están formando prácticamente dos columnas accesorias muy claramente visibles en la región cervical. Sin embargo, estas dos columnas accesorias de fuerza se prolongan a lo largo de toda la columna vertebral. Dentro de las vértebras cervicales, la primera vértebra cervical también es muy diferente al resto de vértebras y al resto de vértebras cervicales, y pues se denomina a esta primera vértebra cervical Atlas. Ha sido denominado así por la cultura griega, en cuya mitología creían que el planeta Tierra estaba sujetado por un gigante llamado Atlas. Entonces, como la primera vértebra cervical sujeta a prácticamente el cráneo, es que se ha denominado esta primera vértebra cervical Atlas. El Atlas, como característica principal y fundamental, carece de cuerpo vertebral. El Atlas nos va a presentar dos masas laterales unidas
por un arco anterior y por un arco posterior. En esta imagen de la cara superior del atlas vemos que el arco anterior es de menor longitud que el arco posterior. De las masas laterales podemos describir que tienen una cara anterior de donde se desprende el arco anterior, una cara posterior de donde se desprende el arco posterior, unas caras laterales de donde se desprenden las apófisis transversas, una cara interna donde encontramos unos tubérculos muy marcados, los tubérculos transversos para la inserción del ligamento transverso, una cara superior donde se encuentran las cavidades glenoideas para articularse con los cóndilos occipitales y formar la articulación occipitoatloidea, y una cara inferior donde se encuentran las facetas articulares inferiores de lo que vendrían a ser las apófisis articulares. El arco anterior, como habíamos dicho, es bastante corto, aplanado de adelante a atrás. Nos presenta en su cara anterior esta saliente, que es el tubérculo anterior del atlas, y en la cara posterior esta faceta articular, que es la carilla odontoidea de la cara posterior de este arco, que sirve para articularse con la cara anterior de la apófisis odontoides. El arco posterior es aplanado de arriba abajo y nos presenta como una característica cercana a las masas laterales la presencia de este canal, de este surco, el surco de la arteria vertebral. La arteria vertebral sale de los agujeros vertebrales por este agujero vertebral del atlas y se dirige hacia este su surco en el arco posterior del atlas para penetrar dentro de la cavidad craneal. También encontraremos en el arco posterior, en la parte media, el tubérculo posterior, que es bituberculado porque es el correspondiente a la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. En esta imagen, precisamente, estamos viendo cómo la arteria vertebral está saliendo del agujero vertebral del atlas para dirigirse por medio del surco de la arteria vertebral hacia la cavidad craneana, ¿no? Aquí tenemos precisamente la arteria vertebral cruzando por todos estos agujeros vertebrales o transversos, acompañado por sus venas vertebrales y su nervio vertebral. Esta es una imagen que nos está ilustrando lo que ya hemos dicho. Pues vemos también que se presenta el tubérculo posterior, que es bituberculado. Además, estamos viendo en esta imagen la presencia de este ligamento cervical, que es nada más ni nada menos que el ligamento supraespinoso que se ha ampliado y que se comporta como un verdadero tabique entre los músculos del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí vemos la cara inferior del atlas, donde también podemos observar, además de las superficies articulares que vendrían a ser las apófisis articulares inferiores, la superficie odontoidea en el arco anterior, el tubérculo anterior, y vemos el arco posterior, donde el tubérculo posterior es muy rudimentario, ¿no? Se debe tratar de un espécimen joven. Y ahí vemos la cara posterior del arco anterior, donde está la faceta odontoidea. Y pues podemos decir que en la cara anterior del atlas se inserta a los lados del tubérculo anterior, y en la cara externa del tubérculo anterior la parte oblicua superoexterna del músculo largo del cuello. Aquí el largo del cuello. En la unión del arco anterior con las masas laterales se inserta el músculo recto de la cabeza o recto anterior menor, y en la parte lateral, ya prácticamente sobre la apófisis transversa, se inserta el músculo recto lateral de la cabeza, que son los músculos profundos de la región anterior del cuello. En la cara posterior veremos que en el tubérculo posterior del atlas se inserta este pequeño músculo, que es el músculo recto posterior menor, que termina también en el occipital por debajo de la línea nucal superior. Aquí estamos viendo que en la cara posterior del axis, a nivel de sus apófisis espinosas, se inserta también el músculo oblicuo mayor
ya, que termina también en la escama del occipital por debajo de la línea nucal superior, lateral a la inserción del recto posterior menor. En en el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas se inserta este músculo que es el oblicuo mayor, que también se origina en la apófisis espinosa del axis. Y también en la apófisis transversa, en el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas, se inserta este músculo que es el oblicuo menor, que termina también insertándose en el occipital por debajo de la línea nucal inferior. La segunda vértebra cervical es el axis. Su característica fundamental es que en el cuerpo, en su cara superior, nos presenta esta gran saliente parecida a una pieza dental, por lo cual se le conoce con el nombre de apófisis odontoides o diente. El diente tiene un vértice donde se insertan los ligamentos occipito-odontoideos, una cara posterior articular, una cara anterior también articular. La cara anterior articular se va a articular con el arco posterior o el arco anterior del atlas, en la cara posterior del arco anterior del atlas, y la cara posterior de la apófisis odontoides tiene una faceta articular que se articula con el ligamento transverso. En esta imagen precisamente vemos el ligamento transverso articulándose con la faceta posterior de la apófisis odontoides. Entonces, esa es la particularidad de la segunda vértebra cervical o axis. Y aquí estamos viendo precisamente la articulación entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. La misma imagen vista por delante. Y aquí vemos pues una vértebra cervical típica, una vértebra que no es tan típica, que es el axis, y una completamente atípica, que es el atlas. Entre las características particulares de algunas de las vértebras cervicales, tendremos que mencionar a la sexta vértebra cervical, en la cual se puede distinguir el tubérculo anterior de la apófisis transversa más saliente que el resto de los tubérculos anteriores de las demás vértebras cervicales. Esta apófisis transversa con su tubérculo anterior saliente está en relación con la arteria carótida común, por lo cual a la sexta vértebra cervical se la ha llamado también vértebra carotidia, y este es el tubérculo carotídeo, que ha sido descrito por un autor llamado Chassaignac. Por eso es que tradicionalmente también se sigue conociendo a este tubérculo carotídeo, que es un punto de referencia para localizar a la carótida común en cirugías, con el nombre de tubérculo de Chassaignac. A partir de la quinta vértebra cervical, pues la morfología va empezando a transformarse para llegar a la séptima, que es una vértebra prácticamente de transición entre las vértebras cervicales y las vértebras torácicas. Y la característica particular de la séptima vértebra cervical es que su apófisis espinosa es muy saliente, por lo cual a esta vértebra se le conoce con el nombre de vértebra prominente. Y a cualquier persona, sin importar si es muy delgada o tiene sobrepeso, cuando se flexiona la columna, hay una prominencia determinada por la séptima vértebra cervical, por la apófisis espinosa. Aquí estamos viendo una placa radiográfica donde vemos los cuerpos vertebrales cervicales, vemos las apófisis semilunares o ganchos, las escotaduras articulándose con esas apófisis. Esta imagen que se ve al fondo es la apófisis espinosa, y aquí en esta vista lateral vemos el atlas con su arco anterior, su arco posterior, la apófisis odontoides del axis. Ahí vemos los agujeros de conjunción o vertebrales, el tubérculo anterior del cuerpo, ¿sí? Y las apófisis espinosas, que vemos que van aumentando de longitud hasta llegar a la séptima, que es la vértebra prominente. Pues aquí estamos viendo cómo el quiropráctico está haciendo realmente masajes a los músculos posteriores, está tratando de buscar
también las semicarillas de las apófisis articulares, que son fuentes de dolor, y en este caso está buscando el pulso de la carótida común, localizando el tubérculo carotidio de la vértebra cervical 6. Ahí tenemos precisamente la masa muscular del músculo trapecio, que es un músculo que corresponde tanto a el dorso, a la región cervical y dorsal, y al miembro superior. Es uno de los músculos llamados axioapendiculares. Pues estos músculos que se insertan en el occipital y que se encuentran en la cara posterior del cuello son capaces de sufrir fibrosis en sus inserciones en las personas que están constantemente estresadas y producen contractura de esta musculatura. A esa patología se conocía con el nombre de fibromialgia. Actualmente es la disfunción dolorosa miofacial, ya que comprime incluso las ramas posteriores de los nervios raquídeos, donde podemos localizar pues esos puntos dolorosos gatillo o triggers son. Entonces el tratamiento en algunos casos llega hasta la inyección de toxina botulínica. Pues hay una tribu en Tailandia, esta tribu Kayan o Kareni, donde las mujeres se van aumentando estos anillos metálicos en la región cervical para enlongar su columna cervical. Son conocidas con el nombre de mujeres de cuello de jirafa. Sin embargo, se ha observado que más que enlongarse el cuello, se deprime a las clavículas y a la primera costilla en sentido caudal. Bueno, hay algo de elongación, pero veamos las consecuencias funcionales, pues los músculos no están sujetando, no están produciendo buenos movimientos y pues esos músculos están bastante debilitados. En la región cervical vamos a encontrar músculos en la región anterior y posterior. Los músculos anteriores que vamos a describir ahora son los del compartimiento llamado músculos prevertebrales, que están cubiertos por la aponeurosis cervical profunda, como hemos analizado ya en la clase anterior. Pues los músculos prevertebrales son tres. Este que está señalado con esta flecha fucsia, que es el músculo recto de la cabeza, antes llamado recto anterior menor. Este otro es el largo de la cabeza, antes llamado largo o recto anterior mayor. Y este otro músculo que es el músculo largo del cuello, con su porción oblicua superior externa, su porción oblicua inferior externa y su porción longitudinal o central. Como verán ustedes, el largo del cuello en su porción oblicua superior externa tiene su inserción de origen en el tubérculo anterior del atlas, en la cara anterior del axis, en la cara anterior de la tercera y cuarta vértebras cervicales y termina en el tubérculo anterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3, 4 y 5. La parte oblicua inferoexterna se origina en el tubérculo anterior de las vértebras cervicales 5 y 6 y termina en el cuerpo vertebral de la vértebra torácica 3. Y la parte longitudinal propiamente dicha se va a originar de la cara anterior del axis, de la tercera vértebra cervical, de la cuarta, y se inserta en la quinta, en la sexta, en la séptima vértebras cervicales, en la primera y en la segunda torácicas. Entonces ahí están los tres músculos prevertebrales, el recto de la cabeza o recto anterior menor, el largo de la cabeza o recto anterior mayor y el largo del cuello con sus tres porciones. Aquí precisamente estamos viendo las inserciones de estos músculos anteriores del cuello. En primer lugar, estamos viendo la inserción del músculo recto de la cabeza o recto anterior menor, que se origina en la unión de las masas laterales con la apófisis transversa. Ahí está, ahí está. Y termina a nivel de la apófisis basilar del occipital, entre las crestas musculares, se prolonga lateralmente hacia el hueso temporal, bordeando esta inserción el orificio o la fosa de la vena yugular interna. Luego, la inserción del músculo largo de la cabeza, que es en los tubérculos anteriores
de las vértebras cervicales 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahí el largo de la cabeza, 3, 4 y 5, y se dirige también hacia la apófisis basilar del occipital por delante del músculo recto, ¿ya? Y entre las dos crestas sinostósica y muscular. Y aprovechamos para describir un músculo lateral. Este es el músculo recto lateral que se origina en la cara superior de las apófisis transversas y se dirige hacia arriba a la apófisis basilar del occipital y del temporal. ¿Qué acción tienen estos músculos prevertebrales? El largo del cuello, cuando se contrae bilateralmente, flexiona el cuello, y cuando se contrae unilateralmente, además de flexionar el raquis, inclina hacia el mismo lado de la contracción. El recto anterior menor o recto de la cabeza, cuando cuando se contrae bilateralmente, flexiona la cabeza sobre el raquis. Pero esta acción siempre va acompañada de flexión de la columna cervical. Cuando se contrae unilateralmente, puede producir flexión, inclinación hacia el lado contraído. El recto anterior mayor o largo de la cabeza. ¿Qué es lo que hace cuando se contrae bilateralmente? También produce flexión de la cabeza sobre el raquis, y cuando se contrae unilateralmente puede producir flexión de la cabeza sobre el raquis e inclinación hacia el lado contraído. Entonces, la flexión de la cabeza sobre el cuello, si fuese un movimiento aislado, está producido por el recto anterior mayor o largo de la cabeza y el recto anterior menor o recto de la cabeza. Y la flexión del cuello, si esta fuera una acción aislada, está producida por el largo del cuello. Ahí tenemos precisamente estos músculos: el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto de la cabeza no se lo está viendo. Pasamos ahora a ver los músculos de la región posterior. En la región posterior vamos a encontrar los músculos en varios planos. En esta imagen estamos viendo en Néter el plano profundo. En el plano profundo vamos a encontrar 6 músculos: el músculo recto posterior menor, el músculo recto posterior mayor, el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor, los músculos interespinosos que no se están viendo aquí, y la porción cervical del músculo transverso espinoso. Son los 6 músculos que están formando el plano profundo de la región cervical posterior. En esta imagen estamos viendo un resumen de las inserciones de estos primeros 4 músculos, que son el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Como verán, el recto posterior menor viene desde la línea, desde la eh, cara externa de la escama del occipital, por debajo de la línea nucal superior, hasta el tubérculo posterior del atlas. El recto posterior mayor también viene de la escama por debajo de la línea nucal inferior hasta la apófisis espinosa del axis. El oblicuo mayor entre la apófisis espinosa del axis y el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas. Y el oblicuo menor entre el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas y la escama del occipital por debajo de la línea nucal superior o inferior, perdón. En esta imagen estamos viendo los músculos interespinosos, que son 2 por cada espacio interespinoso. Y en esta otra imagen estamos viendo los músculos llamados transverso espinosos. Como su nombre lo indica, se originan en las apófisis transversas y terminan en las apófisis espinosas. Estos tienen 2 fascículos: un fascículo superficial que se denominan multífidos y un fascículo profundo que son los rotadores. Ahí tenemos precisamente una imagen de los rotadores, exclusivamente del músculo transverso espinoso. Y en esta imagen real estamos viendo el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo menor, determinando un triángulo por el cual está emergiendo el primer nervio cervical. Debajo del oblicuo mayor está emergiendo el segundo nervio cervical posterior o nervio occipital mayor de Arnold. Y más abajo está emergiendo el tercer nervio cervical posterior. Y aquí estamos viendo una imagen lateral de estos músculos, donde podemos mencionar pues el músculo
recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo mayor y oblicuo menor. ¿Sí? Entonces ahí está el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas, donde se insertan los dos oblicuos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y ahí tenemos el tubérculo posterior del atlas, donde se inserta el oblicuo menor, o perdón, el recto posterior menor, y la apófisis espinosa del axis, donde se insertan el recto posterior mayor y el oblicuo mayor. ¿Qué hacen los músculos posteriores del cuello en el plano profundo? Pues la mayoría de ellos cuando se contraen bilateralmente producen extensión, no sea todos, producen extensión de la columna cervical y por lo tanto la cabeza. Cuando se contraen bilateralmente. Cuando se contraen unilateralmente todos estos músculos, los rectos y los oblicuos, van a producir inclinación de la cabeza hacia el lado de la contracción, combinando con extensión. El transverso espinoso, además de producir extensión de la columna cervical cuando se contrae simultáneamente o simétricamente, cuando se contrae unilateralmente este músculo, produce extensión del cuello hacia el mismo lado y rotación al lado opuesto. Los interespinosos solamente producen extensión del raquis. Y aquí está lo que habíamos mencionado, ¿no? El triángulo que se forma entre el recto posterior mayor y los dos oblicuos da salida a el primer nervio cervical, la rama posterior del primer nervio cervical. En el borde inferior del oblicuo mayor sale la rama posterior del segundo nervio cervical, que es el nervio occipital mayor de Arnold, y un poco más abajo está emergiendo la rama posterior del tercer nervio cervical, que también va a ir a inervar la región de la nuca en su parte central. Pasamos a un segundo plano, que es el plano de los músculos complejos, donde encontramos el músculo complexo mayor o semiespinoso de la cabeza y el complexo menor o longísimo de la cabeza. Además, también vamos a encontrar el transverso o longísimo del cuello, que no está en esta imagen, y la porción cervical del hilo lumbar o sacro lumbar, que tampoco está en esta imagen. El semiespinoso de la cabeza o complexo mayor forma parte pues de una columna muscular que viene desde la región lumbar, donde encontramos el músculo semiespinoso del tórax, donde encontramos el semiespinoso del cuello y terminamos viendo el semiespinoso de la cabeza o complejo mayor. El semiespinoso de la cabeza o complejo mayor tiene su inserción en la escama del occipital entre la línea nucal superior, que es esta, y la línea nucal inferior, que es esta. Esta es la inserción del músculo semiespinoso de la cabeza. Hacia abajo, las fibras musculares se van a insertar en el tubérculo posterior de las vértebras cervicales 4, 5, 6 y 7 y se continuará con la inserción en los ángulos de las costillas y tuberosidades costales de las costillas primera a sexta. Ahí tenemos una imagen real del semiespinoso de la cabeza o complexo mayor. Es este y es todo esto el complexo mayor. ¿Cuáles son las acciones del complexo mayor? Cuando se contrae bilateralmente o simétricamente, produce extensión de la columna cervical y de la cabeza. Cuando se contrae unilateralmente, produce extensión más inclinación de la cabeza y el cuello hacia el lado de la contracción. El otro músculo de este plano es el longísimo de la cabeza o complexo menor. Este longísimo de la cabeza o complexo menor también forma parte de una columna de músculos longísimos, ¿no? Que se originan también en la región lumbar, en la masa común. Ahí tenemos los semiespinosos y aquí tenemos el longísimo del tórax, el longísimo del cuello y el longísimo de la cabeza. Pues nos estamos refiriendo ahora solamente al longísimo de la cabeza o complexo menor que se origina en la apófisis mastoides y en la línea nucal superior y de ahí se dirige hacia los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de cervical 3, 4, 5, 6 y
hacia las tuberosidades costales de torácica 1 a torácico 4. Ahí tenemos al longísimo de la cabeza o complexo menor. Este otro es el complexo mayor y este que está viniendo de la apófisis mastoides es el complexo menor o longísimo de la cabeza. ¿Qué hace el longísimo de la cabeza o complexo menor? Cuando se contrae bilateralmente, producirá extensión de la cabeza y del cuello. Y cuando se contrae unilateralmente, puede producir, además de la extensión, inclinación y rotación al mismo lado de la contracción. El músculo transverso o longísimo del cuello es este. Es este que se está vislumbrando aquí. Como verán ustedes, se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3 a las 7 y termina también en las apófisis transversas de las vértebras torácicas primera a quinta. Ahí está el longísimo del cuello, longísimo del tórax, longísimo del cuello y longísimo de la cabeza o complexo menor. El longísimo del cuello, cuando se contrae bilateralmente, produce extensión de la cabeza y el cuello. Y cuando se contrae unilateralmente, además de la extensión, produce inclinación y rotación al mismo lado de la contracción. Y la porción cervical del ilio lumbar o sacrolumbar corresponde también a un complejo muscular, a esta columna muscular que se origina en la masa común, que tiene una porción torácica y una porción cervical. No tiene una porción para la cabeza, el ilio lumbar termina a nivel cervical, donde se origina desde las apófisis transversas de las vértebras cervical 3 a la 7 y termina en el ángulo posterior de las costillas segunda a sexta. También cuando se contrae bilateralmente, producirá extensión de la cabeza y el cuello, y cuando se contrae unilateralmente, además de la extensión, inclinación al mismo lado de la contracción. Y superficialmente a ese plano de los complexos, vamos a encontrar este otro plano que se llama plano de los esplenios, donde encontraremos tres músculos: el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello y el angular del omóplato o elevador de la escápula. El músculo esplenio de la cabeza se va a originar en la línea nucal superior y en la apófisis mastoides y va a terminar en las apófisis espinosas desde cervical 7 hasta torácica 4. Ahí lo tenemos al esplenio de la cabeza visto por detrás y lateralmente. Este otro es el esplenio del cuello. Este otro que no se ha pintado es el esplenio del cuello, que lo vamos a ver aquí. Ahí está el esplenio de la cabeza. Este otro es el esplenio del cuello, que se origina en el tubérculo posterior del atlas, del axis y de la tercera vértebra cervical y termina en las apófisis espinosas desde la vértebra torácica 3 a la torácica 6. El esplenio del cuello. Y en este mismo grupo encontramos al angular del omóplato, que se origina también en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de cervical 1, 2, 3 y 4 y termina en el ángulo supraexterno del omóplato. Ahí tenemos una imagen real del esplenio de la cabeza, del esplenio del cuello y del angular del omóplato o elevador de la escápula. ¿Qué hacen los esplenios cuando se contraen bilateralmente? Extensión de la cabeza y del raquis. ¿Qué hacen los esplenios cuando se contraen bilateralmente? Cuando se contraen unilateralmente, pueden producir inclinación de la cabeza al lado contraído y rotación e inclinación hacia el mismo lado, ¿no? Ahí vemos inclinación, inclinación hacia el mismo lado combinado con extensión y rotación al mismo lado de la contracción. Bueno, esto ya hemos visto en la anterior diapositiva. Esto también ya lo hemos visto en la anterior diapositiva. Y por último, en la región cervical, vamos a encontrar en el plano superficial al músculo trapecio. El músculo trapecio, que junto con el esternocleidomastoideo son los únicos envueltos con la aponeurosis cervical superficial. El músculo trapecio, que ya lo hemos visto en el miembro torácico, pues recordaremos que se origina en la línea nucal superior, en el ligamento nucal o cervical
en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y termina en la clavícula, en el acromion y en la espina del omóplato. Tiene un fascículo superior, un medio y un inferior. Sus fascículos superiores elevan los hombros, sus fascículos inferiores descienden los hombros y sus fascículos medios hacen que la escápula se aproxime a la columna vertebral. Las acciones son sobre el tronco y sobre el hombro. Cuando se contrae bilateralmente y tiene su punto fijo en la cintura escapular, pues el músculo trapecio extenderá la cabeza y el cuello, y en contracción unilateral, además de extender, rotará e inclinará hacia el mismo lado de la contracción. En lo que se refiere al miembro torácico, el trapecio junto con el serrato anterior actúan en la segunda etapa de la abducción del hombro entre los 90 y 150 grados y en la segunda etapa de la flexión del hombro entre los 60 y los 120 grados. Aquí tenemos pues un resumen de los músculos que hemos visto, los músculos profundos de la región posterior, el recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor, interespinosos y transverso espinosos. Un segundo plano donde encontramos los complexos o el semiespinoso de la cabeza, el complejo mayor o longísimo de la cabeza, ¿sí? El longísimo del cuello. Y un plano de los esplenios donde encontramos el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello y el angular del omóplato, y un plano superficial donde encontramos el músculo trapecio. Los músculos laterales profundos son el músculo recto lateral, que ya lo hemos visto en sus inserciones, y los músculos intertransversarios, que son dos por cada espacio, uno anterior y uno posterior. Además, también podemos mencionar los escalenos, que los veremos con más detalle en la región supraclavicular. El recto lateral y los intertransversarios, pues, ¿qué hacen? Hacen que la cabeza y la columna cervical se inclinen al lado contraído. Y cuando se contraen bilateralmente, hacen que la columna cervical y la cabeza se extiendan. La importancia de la fuerza que tengan estos músculos, pues la vemos aquí en esta imagen de la lucha libre grecorromana, en la cual vemos a estos dos luchadores, a los cuales generalmente se los clasifica por peso, y a grosso modo podemos decir pues que cada uno de estos pesa 80 kilos, y vean cómo este cuello de este luchador está soportando sus 80 kilos y a la vez los 80 kilos del adversario. Imagínense ustedes la fortaleza de estos músculos, puesto que si llegan a soltarse, pues producirán un efecto latigazo, como en los accidentes automovilísticos, y podrán lesionar la médula. Bueno, aquí tenemos las dos masas musculares de los dos lados. Este canal corresponde pues al ligamento cervical. En algunos casos, la contractura de estos músculos se puede hacer un tratamiento en base a acupuntura, pero utilizamos nosotros músculos relajantes musculares, utilizamos tranquilizantes porque la contractura se debe a estrés, y obviamente tenemos que echar a mano de la fisioterapia. Les agradezco mucho por su atención. Este es el tema de esta práctica correspondiente a estos días. Muchas gracias y que tengan un buen día.